circuitos RLC en paralelo. Bueno, ahora vamos a analizar un circuito formado por una resistencia, una inductancia y un capacitor, pero conectados en paralelo. Hemos estado analizándolos en serie y determinando su corriente, caídas de voltaje, potencias, etc. Entonces ahora esos mismos tres elementos pasivos, RL y C, van a estar conectados en paralelo y van a tener un comportamiento diferente. ¿Por qué? Simplemente porque, como ya lo sabemos, la corriente en serie pues es la misma para todos los elementos, y aquí se va a dividir, se divide de acuerdo al número de ramas que tenga el circuito. En este caso pues aquí tenemos tres, una formada por la resistencia, otra por la bobina y otra por el capacitor. Bueno, la manera de analizar un circuito RLC en paralelo es por medio de admitancias. Vamos a ver qué son las admitancias y cómo está formada una admitancia. Bueno, cuando se analiza el concepto de admitancias, van junto con él dos conceptos más que se llaman conductancia y susceptancia, pero que forman parte de lo que es la admitancia, y ahorita vamos a analizar cómo. En un primer momento analizaremos la admitancia. Bueno, la admitancia como tal es el inverso de la impedancia, es decir, lo contrario a la impedancia. La impedancia decíamos que era la oposición total al flujo de corriente en todo un circuito RLC. La admitancia, al ser lo contrario, pues sería la facilidad a que fluya esa corriente por todo el circuito RLC. Y se determina como aparece ahí, se representa con una letra Y mayúscula, y dice que la admitancia es igual a 1 entre Z. Si yo Z la subo al numerador, sube como Z a la menos 1. Por eso se dice que yo pudiera poner Y igual a Z a la menos 1, que sería la inversa de, o la represento por medio de una fracción. Antiguamente la unidad de medida de la admitancia era el mho, por escribirla de manera inversa al ohm. Hace no muchos años, el sistema internacional optó por una nueva unidad de medida que es el Siemens. Entonces, la admitancia se mide en Siemens, es la inversa de la impedancia, 1 entre Z, y la definición vendría a ser que es la facilidad del flujo de corriente en un circuito RLC. Ok. Comentábamos que tanto la susceptancia como la conductancia eran parte de, y vamos a analizar por qué. Primeramente, bueno, vamos a analizar cada uno de los conceptos, la definición. Ya habíamos dicho que la admitancia es el inverso a la impedancia, es la facilidad a que fluya la corriente en un circuito RLC, se mide en Siemens o en mho, y se calcula dividiendo 1 entre Z, que es la impedancia. La conductancia es el inverso a la resistencia, se mide en mho y se representa por una letra G mayúscula, y se determina 1 entre R, porque es la inversa. Y vendría a ser la facilidad al flujo de corriente en una resistencia, es decir, lo contrario a la resistencia. Y la susceptancia es el inverso de la reactancia, es la facilidad al flujo de corriente en una reactancia, recordando que la reactancia era la resta de XL menos XC, es decir, el resultado final de restar la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, eso era la reactancia. El contrario a la reactancia es la susceptancia. Pero si yo tuviera un circuito RL, es decir, que nada más tuviera una resistencia y una bobina, ese circuito tiene susceptancia inductiva, es decir, lo contrario a la reactancia inductiva. O también puede haber un circuito RC donde ese capacitor tiene susceptancia capacitiva, lo contrario a la reactancia capacitiva. La susceptancia igual se mide en mho o en Siemens, se representa por la letra B mayúscula y se determina dividiendo 1 entre X, que es el valor de la reactancia. ¿Por qué comentábamos que la conductancia y la susceptancia eran parte de la admitancia? Al igual que la impedancia, donde la impedancia era R más JX, bueno, pues la susceptancia es G, que es la conductancia, más JB, es decir, la admitancia es la suma vectorial de la conductancia y la susceptancia. Yo lo puedo representar por medio de un número complejo, donde G es la parte real, que es la conductancia, y la susceptancia B sería la parte imaginaria. ¿Ok?
recordando el triángulo de impedancias, pues yo tengo que mi triángulo de impedancias formado por la resistencia en la parte real, la reactancia en la parte imaginaria y mi hipotenusa sería pues la impedancia. En este yo determino que la corriente es igual a voltaje entre impedancia, ¿sí? Y también recordando la reactancia inductiva por sí sola, es decir, si yo tuviera nada más una bobina y la quiero representar por medio de un número complejo, pues la reactancia inductiva se representa por J, es decir, es la parte imaginaria nada más. Y si tuviera nada más un capacitor, pues sería menos J, estamos de acuerdo, por el hecho de que una atrasa y una adelanta. Ok. En el triángulo de admitancias, de igual manera, pues la admitancia sería mi hipotenusa, el cateto adyacente sería la conductancia y el cateto opuesto sería la susceptancia. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo puedo determinar que Y es igual a G más JB, es decir, conductancia más el imaginario de la susceptancia. O a través de Pitágoras, donde Y sería igual a la raíz cuadrada del cateto, que sería conductancia al cuadrado, más el otro cateto, que sería susceptancia al cuadrado. Otra manera de calcularlo, cada una de estas variables, recordamos que la conductancia G es igual a 1 entre R. Pero también puedo calcularla dividiendo R, que es el valor de la resistencia, entre R cuadrada más X cuadrada. La susceptancia es 1 entre X o menos X entre R cuadrada más X cuadrada. Y algo muy importante, mientras que la corriente en un circuito RLC en serie, cuando trabajo con impedancias, es voltaje entre impedancia, cuando trabajo con admitancias, la corriente va a ser igual a voltaje por admitancia. ¿Ok? El ángulo es tangente a la menos 1 de conductancia entre susceptancia. Muy importante. El ángulo, cuando trabajo con impedancias, es tangente inversa de X entre R, del cateto opuesto entre el adyacente. Aquí no. Aquí sería el adyacente entre el opuesto. ¿Por qué? Porque son inversas todas estas variables. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, tenemos este ejemplo que está aquí, un circuito RLC en paralelo donde tiene una resistencia, una bobina y un capacitor conectados en paralelo a una fuente de 240 volts y 60 Hz. El valor de la resistencia son 20 ohms. El de la bobina son 16 ohms, es decir, ya nos da el valor de la reactancia inductiva, no de la inductancia. Y el valor del capacitor nos da 24 ohms, es decir, la reactancia capacitiva, no la capacitancia. Ok. Y nos dice que calculemos la corriente total de todo el circuito, la que sale de la fuente, la corriente en cada rama y el factor de potencia total y la potencia total que circula por el circuito. Recordamos que la corriente total va a ser igual a voltaje por admitancia, entonces que hay que calcular la admitancia. Entonces vamos a calcular primeramente el inverso de cada una de estas para poder trabajar. Entonces tengo que G, que es la conductancia, es igual a 1 entre R, que sería 1 entre 20 y sería 0.05 Siemens. Ahora bien, tengo reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Vamos a sacar la susceptancia inductiva y la susceptancia capacitiva. Entonces, susceptancia inductiva sería 1 entre XL, que será igual a 1 entre 16, que vale el valor de la reactancia. Y recordemos que tiene un ángulo de desfase de 90 grados. Aquí van a ser positivos esos 90 grados. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando yo tengo XL va a ser J. El valor de J son 90 grados. X es menos J. El valor de J sería menos 90 grados. Entonces sería 16 entre 16 con ángulo de 90. Entonces las magnitudes se dividen 1 entre 16, 0.062. El ángulo del 1 sería 0. Será 0 menos 90 porque los ángulos se restan. Sería menos 90. Este de aquí lo hago rectangular. Si convierto este número polar a rectangular me da menos 0.62 J. Ok. Y para la reactancia capacitiva, pues igual 1 entre XC, donde sería 1 entre 24 ángulo de menos 90, porque dijimos que XC era menos J. Hago la división, sería 0.041 y sería 0 menos menos 90, se hace positivo y lo convierto a rectangular.
Entonces yo tengo ya conductancia, reactancia inductiva y susceptancia capacitiva, perdón. Ahora bien, sacamos la susceptancia total, que sería sumar la susceptancia inductiva y la susceptancia capacitiva. La susceptancia inductiva es 0.062 ángulo de menos 90 y la susceptancia capacitiva 0.041 ángulo de 90. Recordando que las sumas es más sencillo hacerlas en rectangular, los convierto a rectangular cada uno de ellos. Entonces 0.062 ángulo de 90 es lo mismo que menos 0.62J. 0.041 ángulo de 90 sería más 0.041J. Hago esta operación y me da menos 0.021J. Lo convierto a polar por si se requiere, sería 0.021 ángulo de menos 90. Ahora bien, con esto determino el valor de la admitancia, que sería raíz cuadrada de G cuadrada más B cuadrada, que sería 0.05 al cuadrado más 0.21 al cuadrado, me da 0.54 mos o Siemens. Con esto determino la corriente, que sería voltaje por admitancia, 240 por 0.054, me da una corriente total del circuito de 12.96. Ahora bien, esta sería la corriente total, la corriente que sale por aquí. Si yo deseo determinar la corriente en cada rama, pues se repite esta fórmula. Sería voltaje, pero ya no entre admitancia. Es decir, si yo quiero saber exactamente el voltaje, la corriente, perdón, que circula por aquí, pues sería el voltaje que hay aquí, que sería el mismo porque está en paralelo, por el valor que tenga aquí. En este caso no sería la admitancia, sería la susceptancia inductiva o la susceptancia capacitiva. Y con eso determino el valor de cada una de las corrientes que circulan por aquí. Ok. El factor de potencia. Bueno, ¿cómo determino el factor de potencia? Es tangente inversa de G entre B, que es la conductancia entre la susceptancia, 0.05 entre 0.21, y me da un valor de 67.21 grados. Con esto determino yo el factor de potencia. Sabemos que el factor de potencia es igual a coseno del ángulo. Fp igual a coseno de 67.21 y me da un factor de potencia de 0.38. Con ese valor puedo determinar la potencia total del circuito, que sería V por I por Fp, que sería 240 por 12.96 por 0.38. Esto me daría una potencia total de 1181.9 watts, que hechos kilowatt dividido entre 1000 me da 1.18 kilowatts. De esta manera tenemos resuelto lo que es nuestro circuito RLC en paralelo. Ahora bien, tenemos este otro ejemplo donde ya no son solo 3 elementos conectados en paralelo, sino tengo una serie de elementos por rama que entre ellos están conectados en serie, pero están en paralelo con la fuente y con la otra rama. Entonces yo pudiera hablar, tengo aquí mi fuente de 120, ángulo de 60 Hz, perdón, y luego tengo dos ramas. Esta primera rama formada por R y L, y esta segunda rama formada por R y C. La resistencia es de 8, la resistencia 1, la inductancia, aquí sí me da el valor de la inductancia, que sería 0.03, R2 sería 15 y el valor de la capacitancia sería 132. Esto quiere decir que yo puedo determinar que esta primer rama me forma una impedancia. Es decir, yo aquí pudiera dibujar un solo cuadro donde yo dijera, todo este cuadro es la impedancia 1 y formado por una resistencia y una bobina, RL. Y tengo otro solo, que sería la impedancia 2 formado por R2 y el valor del capacitor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a determinar el valor de esta impedancia, como nosotros sabemos, y el valor de la impedancia 2. ¿Qué hacemos? Bueno, primero convertimos a la surreactancia inductiva, 2pi por Fl y me da un valor de 12. Y convertimos este valor que está aquí determinamos el valor de su reactancia capacitiva 1 entre 2pi Fc y me da un valor de 20.
Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, en una primera parte, sumar las dos que están en serie para tener yo un circuito que tenga mi fuente, una impedancia Z1 en paralelo y otra impedancia Z2 en paralelo. La impedancia 1 está formada por R1 y L1 y la impedancia 2 está formada por R2 y C1, que serían 132 microfaradios. Ahora bien, sabemos pues que Z1 va a ser igual a R1 más XL. ¿Por qué más? Porque ya dijimos que XL es positiva, más J. Y Z2 sería R2 menos XC. Recordando, ¿por qué? Recordemos que X era igual a XL menos XC. Si no tengo aquí XC en esta rama, pues quedaría positiva. Aquí, como no tengo L, pues sería X igual a menos XC, por eso es negativa, ¿estamos de acuerdo? Entonces sería 8, que vale R1, más 12J ya calculada su reactancia inductiva. Y Z2 sería 15 y menos su reactancia capacitiva, que sería 20. ¿Sí? 1 entre 2 pi FL. Ok. Entonces Z1 vale 8 más 12J y lo voy a calcular su valor en polar, por si tengo que utilizarlo, que sería 14.42 con un ángulo de 56.30 y Z2 sería 15.2 más 20 al cuadrado, 15 al cuadrado, perdón, más 20 al cuadrado sería 25 con un ángulo de menos 53.13 ohms. Esos son los valores de Z1 y Z2. De esta manera yo tendría solamente una fuente con un valor de Z1 y un valor de Z2. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, un circuito que tiene dos mallas, que está formado por dos ramas, donde una rama es Z1 y la otra rama es Z2. Ya en este punto ya no me interesaría saber qué es lo que tiene Z1. Yo sé que está formado por R y por L y que tiene un valor de 14.42 y tiene un ángulo de 56. Y Z2 es un solo cuadro que tiene un valor de 25 ohms con un ángulo de menos 53.13. De esta manera podemos determinar lo siguiente.